a poner a grabar. Porque si no, bueno, vamos a poner así, vamos a hacer así, hacemos así, después hacemos así, después hacemos así, después hacemos así, y así. Muy bien. Entonces, vamos a traducir un poquitito en números y letras, ¿bien? Tengo que darle el borrador. Bien. Entonces, densidad era igual a masa sobre volumen. Bien. La unidad de esto puede ser gramos sobre centímetro cúbico, puede ser kilogramo sobre centímetro cúbico, puede ser gramo sobre centímetro cúbico, etcétera. Puede obtener un montón de unidades, siempre y cuando arriba sea una unidad de masa y debajo unidad de volumen. ¿Está bien? Obviamente que de acá habíamos dicho que podíamos despejar las otras dos variables. Si quiero hallar la masa, este volumen que está dividiendo pasa multiplicando y me queda densidad por volumen. Y también, si yo quiero hallar el volumen, este volumen lo pasa multiplicando, esto pasa dividiendo, te queda masa sobre densidad. Bien, hasta acá más o menos era lo que habíamos explicado y también está en el libro. Vamos a hacer un apartado ahora para hablar de peso específico. Peso específico es igual al peso sobre el volumen. Que quede claro. Ahora, si peso es igual a masa por gravedad, ¿recuerdan esto? Es lo que usamos en energía y todo. Yo puedo reemplazar esto por esto acá, dando lugar a la siguiente ecuación. Peso específico es igual a masa por gravedad sobre volumen. ¿Está bien? Decir esto, exactamente lo mismo. ¿Por qué puse masa por gravedad? Porque el peso es masa por gravedad. Entonces, en vez de poner peso, puedo poner masa por gravedad. La pregunta es, ¿por qué corno quiero hacer eso? Si ya está, le pongo el peso y listo, ¿para qué me la voy a complicar con la masa y la gravedad? Bien. Están las dos variables porque si no tienen el peso, pero tienen la masa, ustedes saben que la tienen, que de hecho la pueden poner, hacer aparte y escribirlo acá y tienen el peso, es lo mismo. Pero esto van a usar dependiendo del dato que ustedes tengan. Si tienen el peso, ya está. Ahora, si tienen la masa, la van a tener que multiplicar por la gravedad para obtener el peso. Y de ahí dividirlo por el volumen para obtener el peso específico. ¿Se comprende? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver si se entiende. Tomen nota. Tomen nota, a ver, ¿qué onda?
¿Hicimos algún problemita de presión? No, No, no. Pero vimos lo que era presión, sí. Fuerza sobre superficie, lo vimos. sí. Bien. Vamos a hacer el primero de presión. Tranqui, a ver qué onda. Tomen nota, por favor. Un cilindro de 8 centímetros de diámetro y 14 centímetros de altura pesa 250 gramos fuerza. Punto seguido. ¿Qué presión ejerce sobre el piso? ¿Qué, profe? ¿Qué presión ejerce sobre el piso al estar apoyado sobre su base? Al estar apoyado sobre su base. Bien, a ver, piénsenlo, 1 minuto, 2 minutos, tiren ideas y lo vamos a resolver. Va, si lo pueden resolver, lo resuelven. O me van diciendo qué es lo que quieren hacer y yo los voy guiando y orientando. Lo primero que ustedes tienen que saber es que presión, si yo quiero calcular presión, ¿cómo se calcula? Fuerza sobre superficie. ¿No? ¿La fuerza la tengo? Sí. Sí. Es el peso, que son 250 gramos fuerza. Bien. ¿La superficie la tengo? Sí. Sí. ¿Cuánto es? 8 centímetros. Pero eso es diámetro. No es Diámetro. ¿El diámetro por la altura te da la superficie? ¿Cómo? ¿El diámetro por la altura no te da la superficie? No. No. Y por eso me metí primero con este problema. Porque de hecho, si tenemos la superficie, ya está. Hago la división y chau pichu. El tema es que siempre, a veces no nos acordamos a esta altura de qué era diámetro, qué era radio, la fórmula para calcular si es un cilindro, es un círculo, tiene una base circular, bien, que va para arriba. Entonces vamos a repasar esto. Así lo vamos haciendo, ¿bien? Bien. Un cilindro, muchachos, se ve, ¿no? ¿Qué es? Eso es un cilindro. ¿Está bien? Sí. Donde está la base, o sea, de acá hasta acá, tenemos altura, ¿está bien? Tiene una base circular. Lo voy a mirar de arriba, bien. Voy a hacer la otra.
Bien. El diámetro, muchachos, era la medida que iba de punta a punta. Bien, de lado a lado. Va, de lado a lado no, porque no tiene lado. Pero de exterior a exterior. Y se identifica con esa letra, con tita. ¿Bien? Esto se llama tita. ¿Se acuerdan de eso de la secundaria? No. Bueno, No me acuerdo. es una letra del alfabeto griego y generalmente siempre se la utiliza para separar el diámetro. ¿Bien? Bien. El radio, muchachos, ¿de dónde va? De la mitad, de donde yo pincho con el compás, hacia el lado. Bien, entonces, ¿qué significa? Que el diámetro es igual a 2 por el radio, ¿está bien? ¿Se entiende esa parte? Tenés radio, 2 por radio es el diámetro. Pero son medidas en una dimensión, porque son lineales. Te digo, el diámetro de acá es 8. Por lo tanto, el radio, ¿cuánto va a ser? Si el diámetro es 8, ¿el radio cuánto es? 4. 4, la mitad. Y eso siempre. Lo que me falta repasar ahora es la fórmula para hallar la superficie de un círculo. Si tenía un cuadrado, la superficie ¿qué era? Lado por lado. Si tenía un rectángulo, también lado por lado. Si tenía un triángulo, era base por altura sobre 2. Bien. Si tengo un círculo, porque que quede claro, si este es el piso, esto está apoyado, esta parte es la que ejerce presión. La presión, los 250 gramos fuerza que pesa este cilindro, ¿dónde están apoyados? Sobre esa superficie. ¿Está bien? Y esta superficie es un círculo. Entonces yo tendría que sacar la superficie del círculo. Para hallar la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ustedes saben que pi es igual a 3,14. Y es un número hermoso, bien, y eso me permite calcular el radio y el diámetro de los círculos, perdón, la superficie de los círculos. Entonces, que quede claro, si yo quiero calcular la superficie del círculo, es pi por radio al cuadrado, entonces la superficie es igual a 3,14 por, si el diámetro es 8 del problema, ¿el radio cuánto es? 4. 4 centímetros elevados al cuadrado. Fíjense que lo pongo entre paréntesis. La superficie es 3,14, 4 al cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 16. Muy bien. Centímetro al cuadrado, centímetro cuadrado. Hago 3,14 por 16. 50-24. Bueno, 50,24 ¿qué? Centímetros cuadrados. Por favor, mucho cuidado con esto. Superficie, cuando estoy hablando de algo lineal, hablo de centímetros. Si hablo de una superficie, hablo de centímetro cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda?
¿Vamos bien? Entiendo. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tengo la superficie, tengo la fuerza, yo quiero la presión, es igual a fuerza sobre superficie. Entonces, la presión es igual a 250 gramos fuerza sobre 50,24 centímetros cuadrados. La presión es igual, no sé si quiero hacer la cuenta, 4,97 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Que me dice que por cada centímetro cuadrado de este círculo se va a soportar o soporta 4,97 gramos. ¿Se comprende? La pregunta es, ¿y para qué me diste la altura? ¿No? Para calcular el peso específico, ¿no era? Y si te lo pido, sí. Hasta ahora no te lo pedí, pero te lo voy a pedir ahora. Pero hasta para calcular la presión, la altura ni me hace falta. ¿Por qué? Porque me interesa superficie, no volumen. ¿Me hago entender? Yo sí tengo este círculo, es una superficie. Ahora, cuando tengo una figura, un cuerpo, perdón, ya le agrego la otra dimensión. Y acá ya tengo un cuerpo, entonces ya tengo un volumen. ¿El volumen cómo se halla? Base por altura. ¿Cómo? Salió todo con todo. Sí. Bien. Lo que les estaba diciendo es que esto es superficie. Bien. ¿En qué me da la superficie? En centímetros cuadrados. Acá. Centímetros cuadrados. Ahora, si yo quiero hallar un volumen, estoy hablando de agregarle una dimensión más, una altura. ¿Para qué? Para que se forme un cuerpo. Si no, eso es un círculo en una hoja. ¿Está bien? Entonces, cuando yo quiera hallar el volumen de cualquier cuerpo, es la base por la altura. Base por altura es igual al volumen. Cuando yo quiero hallar el volumen de cualquier cuerpo, tengo que hacer la base por la altura. ¿Y en qué me va a dar? O en centímetros cúbicos, metros cúbicos, ya no va a ser más cuadrado. Va a ser cúbico porque le estoy agregando una dimensión más. Vamos ahora a calcular el peso específico de este cilindro. ¿Está bien? Voy a borrar, gente, ¿eh? Sí, gente, ¿ustedes tienen grupo de WhatsApp con el resto de los pibes de la cursada? Sí. ¿Y que dejaron física o no se están metiendo de pancho? Cada Bien. uno tiene una realidad diferente, profe. La verdad que no sabría decirle. Bien. No, la verdad que no. No, pregunto nada más, ¿eh?
Sí, obviamente se entiende, y de hecho me llegan algunos mensajes, por eso a mí en la plataforma, la persona que tiene algún problema o algo de eso me escribe. Pero O tal como vez tienen no... dudas en si va a dar la clase o no, y por ahí están esperando hasta el último momento que postee algo usted Nah, pero sí sabemos que para entrar siempre, a la clase. siempre. Bueno, No, sí, bien, Rosa. Esa, sí, de hecho me mandan los mensajes. En esas emergencias me mandan, pero como son pocos y son ustedes siempre los mismos, por eso dije que, y no me llegaron gran cantidad de mensajes, a ver qué es lo que pasó. Y yo no cuelgo en la plata, yo en la plataforma cuelgo las tareas nada más, o los materiales, o qué sé yo, por una cuestión de que habíamos acordado que teníamos Zoom todas las clases, capaz que no las 2 horas, pero lo que haga falta para que sí, sí. ustedes saquen dudas. Bonito, no importa. Curiosidad mía, muchachos, no pasa nada. Entonces, yo quiero calcular el peso específico de este cuerpo, ¿está bien? Peso específico es igual al peso sobre el volumen, ¿está bien? Peso específico. ¿Tengo el peso? Sí, son 250 gramos fuerza. Sobre el volumen. El volumen no lo tengo. ¿Bien? Porque me está, de hecho el problema me da solamente el diámetro. Yo con el diámetro calculé la superficie para poder calcular la presión. O sea que la superficie ya la tengo calculada. El volumen de un cuerpo es la superficie de la base por la altura. Siempre. ¿Bien? Entonces, en este caso, si quiero calcular el volumen para ponerlo acá, es la superficie que creo que daba 50, ¿no? 50, algo. 50,24. 50,24 centímetros cuadrados por 14 centímetros. Volumen 50,24 por 14, ¿cuánto da? 703,36. 703,36. ¿Y qué cosa? Centímetro cuadrado por centímetro. Centímetro cúbico. Centímetro cúbico, exactamente. Recuerden que cuando se multiplica la misma unidad, se suma. Si yo tengo 3 centímetros más 4 centímetros, son 7 centímetros, no 7 centímetros cúbicos. Cuando se suma, puedo sumar unidades iguales, pero no aumento el exponente. Cuando multiplico, se suman los exponentes. Entonces, 2 más 1, 3 centímetros cúbicos. Entonces, una vez que hallé esto, lo puedo poner ahí. Pongo 703,36 centímetros cúbicos. Peso específico es igual a... No tengo ni idea. Si pueden hacer esa cuenta, hacemos el resultado. 0,35. 0,35 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Bien? De hecho, esta sustancia tiene un peso específico muchísimo menor que el agua. Que el agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ya, al ver esto, sé que un cuerpito de esto lo voy a tirar en el agua y ¿qué va a hacer? Va a flotar. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque el peso específico del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico.
O 1 kilogramo fuerza sobre litro, que es lo que son 1000 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, ya viendo esto, sé que esta cosa va a flotar. No sé qué material es, pero va a flotar. ¿Bien? Fíjense que el peso específico, sí, obviamente va a variar del lugar donde, como dijimos antes, donde esté esta misma sustancia, este mismo cuerpo. Si yo lo mido en la Luna, no va a tener este mismo peso específico. ¿Por qué? Porque va a variar el peso, porque el peso está afectado por la gravedad. ¿Me hago entender? Pero la densidad sí va a ser la misma, porque la densidad es la relación entre masa y volumen. Y la masa no cambia, volumen tampoco. Esa es la gran diferencia. Para cuestiones muy precisas, siempre se utiliza densidad, porque no varía. Eso específico se utiliza vulgarmente en la industria, pero es para cosas que no tienen mayor precisión, ¿no? Si nosotros queremos ir a una precisión extrema, tenemos que hablar siempre de densidades, no de pesos específicos. ¿Se comprende hasta acá? La siempre hay que sacar sacar la superficie. Salió cortado, che. Salió todo cortado. Bueno, sí, listo. Perfecto. Bueno, acá me quedan 5 minutos, muchachos. No, vamos a tratar de hacer otro. Si se corta, nos volvemos a meter. Bien. Termino de cerrar unos conceptitos para que ya hoy, ahora ya les mando unos ejercicios para que lo laburen para la clase que viene. Sobre presión, densidad, peso específico, nada más. ¿Bien? Y damos una introducción a lo que es teorema de la hidrostática. Damos la introducción nada más. ¿Bien? Entonces, tomen, a ver, déjame ver. La persona, pues, bien, vamos a hacer el test. ¿Tomamos nota? ¿Podemos? Las dimensiones de un paralelepípedo de un paralelepípedo. Paralelepípedo. Exacto, sí, así. Paralelepípedo son ¿Qué es eso, profe? una caja. En vez, a ver, un paralelepípedo, yo sabía que iban a hacer por eso te dije a propósito. Pero es cultura, aprendemos de todo. Un paralelepípedo es, vos tenés un cubo tiene igual medida de alto, largo y ancho. Eso es un cubo. Un paralelepípedo es un cuerpo, bien, que tiene 90 grados entre sus caras, pero que no tiene las medidas iguales. Una caja de zapatos, que tiene Un más rectángulo. larga, ancha y alto distintos. Pero por lo menos tiene una medida que es distinto, porque si no sería un cubo. Pero eso es un paralelepípedo, así que no se las compliquen. Entre Pero bueno, paréntesis, ahora caja. háganselo los winners. Me alcanzó el paralelepípedo. Corta. Aprendemos palabras nuevas. Muchachos, acá se Está aprende bien. todo.
un paralelepípedo, las dimensiones de un paralelepípedo son 2 puntos. Largo, 75 centímetros. Coma. Ancho, 10 centímetros. Y 14 centímetros de alto. Imagínense una caja de zapatos. Pero más grande, ¿no? Si no, una caja de 40 y 10.000. Punto seguido. Su peso es de 12,6. Perdón. No, está bien, vamos, no la caguemos. Su peso es de 12,6, lo iba a cambiar, pero 12,6 kilogramos fuerza. Su peso es de 12,6 kilogramos fuerza. Punto seguido. Calcular. A, el volumen. B. Perdón, se cortó, profe. ¿El qué? El volumen. Quedó tildado encima, no sé. El Ok, volumen. ¿Se entiende ahí? Volumen. B. El Volumen. B. Peso específico. Peso específico. Y C. ¿Se entiende ahí? Bien. Ah, están haciendo la cara porque... La presión que ejerce sobre el piso si está apoyado en una de las caras mayores. Y esa aclaración hay que hacerla, porque vos la caja de zapatos la podés apoyar como corresponde así, o la podés apoyar parada.